Recientemente se ha sabido, una acalorada discusión estalló en una reunión de la ONU. Donald Trump, conocido por sus extravagantes payasadas, perdió el control en medio de su discurso. En directo, de repente se levantó, golpeó furiosamente la mesa con el puño y espetó: «Rusia es un país miserable gobernado por un dictador que se esconde detrás de sus misiles». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Incluso los traductores más experimentados se quedaron atónitos. Pero antes de que cesara esta atrevida bravata, Vasily Nevencia se levantó, y su respuesta, como un trueno en un cielo despejado, dividió la sala. Pero eso no fue todo. Mientras Trump vomitaba una cascada de insultos, su teléfono sonó en medio de su discurso. Según testigos presenciales, era una llamada del propio Kremlin. Putin pronunció solo unas pocas palabras, y Trump, como si le hubieran cortado las piernas, se desplomó en su silla, pálido como la cera. Solo se podía adivinar qué había escuchado exactamente el presidente estadounidense. En el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas se desarrolló una escena que nadie podría haber previsto. Donald Trump apareció con aire de triunfador, como si el mundo ya estuviera a sus pies. Alto, seguro de sí mismo, con una corbata escarlata anudada con fuerza, irradiaba poder y la costumbre de mandar. Los flashes de las cámaras, las miradas de los periodistas que captaban cada uno de sus movimientos. Trump se deleitaba en la atención. Le encantaba cuando la sala se quedaba en silencio, cuando cada uno de sus gestos se convertía en una puesta en escena espectacular, donde él era el protagonista principal. Bajo los focos, su cabello brillaba como oro, como salido de las páginas de un cómic, y su sonrisa, fría, segura, con dientes deslumbrantemente blancos, parecía parte de una imagen cuidadosamente elaborada. Pero esta vez, a diferencia de sus discursos habituales, tenía una misión especial: demostrar que Estados Unidos seguía dictando las reglas del juego. Se movió lentamente, con dignidad, hacia el atril, recorriendo con la mirada a los delegados. Sus labios finos estaban ligeramente apretados, sus ojos entornados, como si conociera de antemano cada reacción, cada movimiento en la sala. Su confianza se sentía en todo, desde el giro de su cabeza hasta la forma en que apoyó la mano en el micrófono. En la primera fila estaba sentado Vasily Nevencia, la antítesis del líder estadounidense. Traje oscuro, corbata discreta, gafas de montura fina. Daba la impresión de ser un hombre que prefería escuchar antes de hablar. En su rostro se leía el cansancio, pero no el de las noches sin dormir, sino un cansancio profundo y reflexivo de quien sabe demasiado bien con qué frecuencia la historia repite sus errores. Cuando el presidente anunció: «Se concede la palabra al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump», la sala quedó en silencio expectante. Incluso el susurro de los papeles cesó. Trump se levantó bruscamente, apoyó la palma de la mano en la mesa y la golpeó con fuerza. El sonido resonó en la sala como un disparo. «Rusia debe detener sus juegos», proclamó en voz alta, con énfasis. «Estamos listos para negociar, pero si no hay negociaciones, algunos recibirán tomahawks». Estas palabras, como una cuchilla, atravesaron el silencio. Un murmullo se levantó en la sala, los delegados se miraron. Incluso el aire, parecía, se volvió más pesado, más tenso. Las cámaras buscaban frenéticamente la reacción de la delegación rusa. Pero Nevencia permaneció imperturbable. Se limitó a levantar tranquilamente la vista de sus papeles, se ajustó las gafas y pronunció en voz baja, pero con claridad: «Sus misiles son solo hierro». Por un momento, la sala pareció paralizada. Y luego el significado de lo dicho caló en la conciencia, y una ola de aplausos recorrió la sala. Primero tímidos, luego cada vez más fuertes. Nevencia continuó, sin alzar la voz: «La unión que ustedes solían considerar un adversario le ha mostrado al mundo que el espíritu es más fuerte que las armas». Estas palabras no sonaron como un desafío, sino como una verdad innegable, probada por el tiempo. Incluso aquellos que normalmente apoyaban a la parte estadounidense no pudieron ocultar su respeto. Trump frunció el ceño. Esperaba ver miedo y se encontró con resistencia. Apretó la mandíbula, sus labios temblaron. En el 41, Alemania también pensó que tenía un arma milagrosa, espetó en respuesta. ¿Y cómo terminó todo? Con la bandera roja sobre el Reichstag. ¿Quieren repetir eso de nuevo? La sala estalló en aplausos. Los que un segundo antes guardaban silencio, ahora aplaudían de pie.
Las cámaras incluso se tambalearon ligeramente con el movimiento. Nevencia no sonrió. Se limitó a asentir brevemente, como si estuviera de acuerdo con la lógica de la historia misma. Es ella quien aclara las cosas, no las palabras vacías. No queremos volver a comprobarlo, respondió tranquilamente. Queremos paz y amistad. En ese momento, la sala pareció congelarse, dividida en dos mundos. El occidente ruidoso y seguro de sí mismo. Y la voz tranquila pero firme que venía de donde la memoria aún está viva. Vasili Alexeevich habló con calma. Cada una de sus palabras sonaba como un clavo que se clavaba en el ruidoso flujo de lemas grandilocuentes. No alzó la voz, pero su tono provocó un escalofrío. Y si miran el mapa, continuó, verán, no es Rusia la que se acerca a las fronteras de Estados Unidos, sino al revés. ¿Quizás ya es suficiente? Un silencio se apoderó de la sala. Largo, denso, significativo. La gente estaba sentada, como si ante ellos se hubiera abierto un documento antiguo, olvidado hace mucho tiempo, pero que aún decía la verdad. Trump se dejó caer lentamente en su silla. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, sus ojos recorrían los rostros de los delegados. Intentaba desesperadamente entender cómo recuperar la iniciativa, pero la sala ya vivía a otro ritmo, el de la fuerza tranquila, no el de la bravuconería ruidosa. El tono no lo marcaba el estruendo de los discursos grandilocuentes, sino el ritmo de una fuerza segura. Pero esto era solo el presagio de una tormenta. Unos momentos después, la sala vio cómo Donald Trump perdía el control por completo. El presidente de Estados Unidos permanecía sentado, como intentando asimilar lo sucedido. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, y aun a través del zumbido de los micrófonos, se percibía ese golpeteo sordo y... Estaba acostumbrado a que la última palabra en la sala siempre fuera del presidente de los Estados Unidos. Pero ahora la atención no se centraba en él. Todas las miradas se dirigían al representante ruso. Vasili Nevencia no irradiaba triunfo. Permanecía sentado, imperturbable, casi inmóvil. En su rostro no se reflejaba ni una sombra de regocijo ni de alegría. Solo un ligero cansancio de una persona que es consciente de que la historia a veces obliga a repetir una y otra vez lo mismo, con la esperanza de que al menos alguien escuche. Trump se levantó de nuevo, pero esta vez en sus movimientos no había ni rastro de la seguridad anterior. Estados Unidos venderá tantas armas a la OTAN que podrán suministrarlas a cualquier parte, exclamó, intentando ahogar el murmullo en la sala. El eco de sus palabras rebotó en las paredes. Pero antes de que el ruido se apagara, Nevencia levantó la cabeza. Rusia no amenaza a nadie, dijo con voz firme. Siempre nos han obligado a defendernos. Hablaba sin dramatismo, pero cada frase sonaba como un disparo, clara, precisa, sin emociones superfluas. Aquí, en esta sala, continuó, todos saben a quién benefician los conflictos militares. Todos saben quién convierte la guerra en un negocio lucrativo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos delegados intercambiaron miradas. Las cámaras captaron un primer plano del rostro de Trump, enrojecido por la ira. ¿A qué se refiere, Vasili Alexeevich?, exclamó con irritación. Estados Unidos suministra medios de defensa, no desencadena guerras. Nevencia sonrió en silencio. No con malicia, ni con burla, sino más bien con una ligera tristeza, como alguien que por centésima vez tiene que repetir lo obvio. Medios de defensa, repitió haciendo eco. Es extraño escuchar esas palabras cuando bajo su estruendo se derrumban hogares. El ruido en la sala se intensificó. Se escucharon vítores de aprobación. Alguien de los delegados incluso aplaudió. Incluso los que solían guardar silencio, ahora intercambiaban miradas animadamente. Todos entendían que la atmósfera había trascendido el protocolo. Trump se acercó al micrófono, intentando tomar la iniciativa. La verdadera fuerza es Estados Unidos. Somos garantes de la libertad. Protegemos la paz mientras otros solo agitan el aire con palabras vacías. Pero en sus palabras ya no resonaba la confianza de antes. Se sentía un temblor, como si una cuerda fina se hubiera roto por dentro. Nevencia no alzó la voz. Habló con calma, incluso con suavidad, la verdadera fuerza no es lo que destruye. Es lo que levanta de las ruinas. Es cuando un país reconstruye escuelas y fábricas, no cuando vende balas.
La Unión Soviética lo demostró. Rusia es la heredera de esa fuerza. Sus palabras se clavaron en el silencio de la sala como un golpe de campana. Incluso los traductores se quedaron inmóviles por un momento, antes de traducirlas a otros idiomas. Trump bajó la mirada. Su rostro se distorsionó por la ira, pero no encontró qué responder. Y entonces Nevencia añadió en voz baja, pero con tanta calma que lo escucharon incluso en las últimas filas. Usted dice que Estados Unidos es el policía del mundo, pero la igualdad no es marchar en desfiles. La verdadera igualdad es cuando una mujer pilota un barco a través de los hielos árticos y va al espacio exterior. Cuando un niño de un pueblo lejano se convierte en un científico destacado. Esa es la verdadera fuerza. La sala estalló en aplausos. Primero silenciosos, luego cada vez más fuertes. Las cámaras temblaban por los flashes, los periodistas garabateaban notas frenéticamente. El centro de atención no era el presidente, sino el diplomático que hablaba sin amenazas ni lemas pomposos. Trump apretó los puños, sus labios temblaron. Todo esto es propaganda, exclamó, pero ya nadie lo escuchaba. Los aplausos ahogaron cualquier palabra. Nevencia inclinó ligeramente la cabeza, como rindiendo homenaje al silencio, y dijo, la historia no tolera amenazas. La Unión Soviética demostró que el espíritu es más fuerte que las armas. Y no queremos volver a demostrarlo. La sala se puso de pie al unísono. Incluso los que solían evitar mostrar emociones, aplaudían de pie. Los delegados intercambiaban miradas, en las que se leía no solo admiración, sino también el reconocimiento de la fuerza de lo dicho. Trump se dejó caer lentamente en su silla. Su rostro se petrificó. Comprendió que había perdido no solo una discusión verbal, sino un momento importante. El mundo escuchó por primera vez una voz que no gritaba, y precisamente por eso sonó tan convincente. Nevencia se sentó. En su rostro seguía sin reflejarse ninguna emoción, solo calma. Pero en algún lugar profundo de su interior sentía el peso del día vivido. No necesitaba júbilo. Le bastaba con que el mundo hubiera escuchado. En ese instante quedó claro, hoy, en el Salón de las Naciones Unidas, había sucedido algo más que una simple reunión. Fue el día en que las ruidosas amenazas dieron paso por primera vez a la fuerza de la memoria. El ambiente en la sala seguía tenso. Después de los atronadores aplausos, poco a poco se hizo el silencio. La gente hablaba en voz baja, alguien anotaba citas apresuradamente. Los operadores ajustaban los trípodes. Pero incluso en este silencio se sentía una tensión que no podía medirse con palabras. Trump, sentado en la larga mesa de la delegación estadounidense, parecía a punto de explotar. Su rostro enrojeció, sus dedos se apretaban convulsivamente en puños. Todos tenían claro que apenas contenía la ira. Las cámaras, como por orden, volvieron a apuntarle, captando cada gesto, cada sombra de emoción. Estados Unidos suministra al mundo medios de defensa, espetó bruscamente al micrófono. Protegemos a nuestros socios. Su voz temblaba, pero intentaba hablar en voz alta, ahogando sus propias dudas. ¿Pero era eso cierto? Un tenso silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban una respuesta. Nevencia solo levantó ligeramente las cejas, como sorprendido por lo que había escuchado. Un medio de defensa, dijo con calma y moderación. Es extraño escucharlo de quienes envían armas a lugares donde se vuelven contra los niños. En la sala se escucharon aplausos aislados que rápidamente se convirtieron en un clamor más fuerte. Delegados de países africanos y asiáticos asintieron con aprobación. Los periodistas en la galería se miraron, comprendiendo que estaban siendo testigos de un momento histórico. Nevencia continuó, su voz sonaba segura y contundente, la verdadera defensa no son misiles ni bombas. La verdadera defensa es cuando un soldado regresa a casa vivo, cuando en lugar de ruinas surgen nuevas escuelas. La Unión Soviética lo demostró, levantando al país de las cenizas. ¿Y ustedes podrán? El silencio se hizo casi tangible, como si el algodón hubiera taponado los oídos. Y de repente la sala estalló en aplausos, como un rayo que partiera el cielo. Trump se tensó como un resorte. Permaneció inmóvil, sin parpadear, y sus labios se movían como si repitiera algunas palabras para sí mismo, temiendo estallar. Las cámaras registraron implacablemente su desconcierto.
Nevencia se inclinó hacia adelante, juntó las manos y dijo en voz más baja, pero con ello aún más significativamente, Rusia no busca el conflicto, pero no permitiremos que nos amenacen. Queremos la paz, no ultimátums. Y hoy el mundo ve, con amenazas no se construye el futuro. Los aplausos aumentaron como un tsunami. La gente en la sala se levantaba de sus asientos, incluso los que solían mantener una compostura formal. Trump se pasó lentamente la mano por la cara, como intentando borrar todo lo que acababa de suceder. Su mirada se volvió fría y dura, pero ya no había en ella seguridad. Ya no parecía el dueño de la situación. Nevencia bajó la mirada a sus papeles. Exteriormente permanecía imperturbable, pero por dentro comprendía, este era el momento de la verdad. Y no porque Rusia hubiera prevalecido, sino porque la verdad había sonado más fuerte que las amenazas. Las cámaras captaron un primer plano de su rostro, sereno, cansado, pero firme. Para algunos era un diplomático, para otros, la voz de toda una generación. En ese momento, uno de los delegados africanos de mayor edad se inclinó hacia su vecino y dijo en voz baja, habla como si tuviera a todo el siglo XX detrás de él. Y de hecho, en las palabras de Nevencia se escuchaba algo más que una mera posición diplomática. Detrás de sus entonaciones estaban las personas que levantaron el país de las ruinas, los que resistieron hasta la muerte bajo Moscú, los que sobrevivieron en ciudades sitiadas y regresaron a casa con un único deseo, no volver a escuchar nunca más la palabra guerra. Trump volvió a subir al atril. América es la verdadera fuerza, dijo, y su voz volvió a sonar fuerte, como si intentara convencerse a sí mismo. Nosotros mantenemos el orden. Somos la garantía de la libertad y la igualdad. Sin nosotros, el mundo se sumergirá en el caos. Las palabras sonaban familiares, pero la sala ya no las escuchaba como antes. Parecían un viejo disco rayado, sin sentido ni fuerza. Nevencia se levantó en respuesta. Igualdad, dijo con calma, no es cuando la gente sale a la calle a exigirla, sino cuando simplemente vive, sabiendo que no tiene que luchar por ella. Es cuando una mujer se sienta en la cabina de una nave espacial y vuela hacia las estrellas. Es cuando un capitán de rompehielos dirige el barco a través del hielo, no cuando espera que le permitan hacerlo. Eso es igualdad. La sala estalló en ovaciones. Incluso los traductores hicieron una breve pausa, como si necesitaran tiempo para traducir no solo las palabras, sino también la esencia misma. Trump se desplomó. Intentó añadir algo, pero en medio de la euforia general, sus palabras se ahogaron. Nevencia se ajustó las gafas en silencio y dijo finalmente, la historia no tolera las amenazas. Con bayonetas se puede llegar, pero no mantenerse. La sala se puso de pie, las cámaras temblaron con los flashes. Alguien gritó, ¡bravo! Alguien simplemente permaneció en silencio, con la cabeza baja. Fue un momento raro en el que el mundo se detuvo por un instante en medio de disputas y desacuerdos. Trump se sentó. Sus dedos volvieron a tamborilear sobre la mesa, pero ahora en voz baja, casi imperceptiblemente. Comprendió que no había perdido una discusión, sino toda una escena. Nevencia permaneció inmóvil. En su mirada no había triunfo, solo una ligera sombra de cansancio y una tranquila certeza de que la verdad no necesita gritos. La sesión continuó, pero lo principal ya se había dicho. El momento en que las palabras de Nevencia se convertirían en un trueno que haría palidecer incluso a Trump no estaba lejos. La sala se fue recuperando poco a poco, pero el aire seguía electrizado, como una cuerda tensa entre el silencio y la tormenta. Los delegados susurraban, intentando cambiar de tema, pero todos sabían que lo dicho no se podía revertir. Las cámaras seguían apuntando a Nevencia y Trump, dos hombres, dos mundos, dos puntos de vista sobre lo que es el poder. Trump se enderezó de nuevo en su silla. Su mirada se volvió dura, como si hubiera decidido vengarse. Levantó la mano, pidiendo la palabra. El presidente dudó, pero asintió. El presidente de los Estados Unidos acercó bruscamente el micrófono. Estados Unidos no permitirá que nadie amenace la paz, dijo. Somos la fuerza que protege a este mundo del caos. Sin nosotros, las alianzas se derrumbarán, sin nosotros no habrá estabilidad. Nosotros traemos el orden, somos la garantía de seguridad. Su voz sonaba segura, pero sus ojos revelaban cansancio e irritación.
Comprendía que cada palabra ahora no se percibía como una declaración, sino como una justificación. Las palabras del presidente de Estados Unidos no se percibían como una declaración de intenciones, sino como un intento de justificarse. Vasili Nevencia lo miró tranquilamente por encima de las gafas. Ni una sombra de agresión, ni el menor deseo de discutir en voz alta, solo una pequeña pausa. Luego se levantó y habló en voz baja, pero de tal manera que en la sala volvió a reinar un silencio que solo le escuchaba a él. La verdadera fuerza, señor presidente, dijo, no reside en las amenazas, sino en la creación. La fuerza es cuando se levantan ciudades destruidas de las ruinas, se construyen nuevas escuelas, se ayuda a las familias a encontrar la esperanza. La Unión Soviética lo demostró, y la Rusia moderna es la heredera de esa gran fuerza. Hablaba con calma, sin dramatismo, como si recordara lo obvio. La verdadera igualdad es cuando las mujeres se convierten en capitanes de rompehielos nucleares y son las primeras en conquistar el espacio, y no cuando solo salen a la calle con eslóganes ruidosos. Es cuando un nativo de un pueblo lejano se convierte en un destacado diseñador de cohetes, y un niño de una familia sencilla, en un científico de renombre mundial. Sus palabras sonaron como una melodía bien afinada, sin una sola nota falsa. Incluso los traductores, hipnotizados, ralentizaron el ritmo, como si temieran romper la armonía. La sala se animó. Alguien en las primeras filas sonrió apenas perceptiblemente, alguien asintió en silencio en señal de acuerdo. Incluso los representantes de países que normalmente apoyaban incondicionalmente a Washington parecían profundamente pensativos. La fuerza de estas palabras no residía en su volumen, sino en su simplicidad y evidente veracidad. Trump no pudo contenerse y rechinó los dientes. Estados Unidos ofrece oportunidades al mundo, exclamó. Somos un país donde cualquiera puede lograr lo que desee. Protegemos a los débiles y traemos la luz de la democracia. Nevencia no entró en polémica. Miró directamente a los ojos de su oponente y dijo con claridad, la democracia, señor presidente, no es una mercancía. No se puede vender junto con misiles de crucero. Un silencio volvió a apoderarse de la sala. No había hostilidad abierta en él, pero se sentía una especie de tensión pesada, como el eco de guerras lejanas. Nevencia continuó lentamente, la Unión Soviética pagó por la paz con 27 millones de vidas. Esto no es solo una cifra seca, son las tragedias de millones de familias. Son niños, madres, padres muertos. Conocemos el verdadero precio de la paz y por eso la protegemos no con palabras altisonantes, sino con la memoria eterna de quienes dieron su vida por ella. Parecía que estas palabras penetraban en la esencia misma de lo que estaba sucediendo. Incluso los traductores hablaban más bajo de lo habitual. Los delegados escuchaban, conteniendo la respiración, como escolares a quienes, en lugar de un aburrido libro de historia, se les contaba una verdad ineludible. Y después de todo esto, añadió Nevencia, nuestro país no solo resistió, sino que logró levantarse de las ruinas. Las fábricas trabajaban las 24 horas del día, las ciudades resurgían de las cenizas y en las escuelas volvían a sonar las voces alegres de los niños. Eso es la verdadera fuerza. La sala quedó en silencio. Nadie aplaudió. La gente simplemente escuchaba, comprendiendo que en esos momentos el silencio puede ser mucho más elocuente que cualquier aplauso. Trump se dejó caer lentamente en su silla. En su rostro se reflejaba la confusión, mezclada con una ira mal disimulada. Claramente, no estaba acostumbrado a que las palabras, pronunciadas sin gritos ni dramatismo, pudieran sonar más convincentes que sus propios discursos grandilocuentes. Nevencia permaneció imperturbable, como si no notara los flashes de las cámaras ni el ruido que venía de la sala. La historia es el juez más justo, concluyó, y ya ha emitido su veredicto, las amenazas no funcionan. Recorrió con la mirada la sala, observó el mapa mosaico de la humanidad, a los delegados de decenas de países. No queremos conflictos, continuó. Buscamos la amistad y la cooperación. Pero si alguien intenta poner a prueba nuestra paciencia de nuevo, el mundo verá la misma fuerza que una vez detuvo la guerra más terrible de la historia. Estas palabras no sonaron como una amenaza directa, sino como una promesa firme, tranquila, segura y sin el menor atisbo de patetismo. La sala volvió a zumbar. Esta vez los aplausos fueron mucho más fuertes y prolongados. Incluso los que solían mantener una contenida discreción diplomática, ahora aplaudían abierta y entusiastamente.
Las cámaras parpadeaban sin cesar, los periodistas anotaban ávidamente cada frase. Trump cerró los ojos y respiró hondo. Comprendía perfectamente que cada aplauso en la sala era un golpe doloroso a su autoestima. Pero detener esa ola de aprobación general ya era imposible. Nevencia volvió a ocupar su asiento. Su rostro seguía imperturbable, sin rastro de sonrisa, pero en sus ojos se leía el cansancio. Cansancio no por la discusión, sino por la necesidad de explicar una y otra vez lo obvio a quienes obstinadamente escuchan, pero no desean oír. Detrás de él, los delegados seguían aplaudiendo. Y no era solo una aprobación formal, era el reconocimiento de una verdad que no se podía ignorar. Trump, aún sentado inmóvil, tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa. Se veía que su puño temblaba ligeramente por la ira contenida. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente no tenía nada que decir en respuesta. Se sentía que se acercaba la culminación. Nevencia hablaba en voz baja, pero cada una de sus sílabas sonaba con peso y convicción. Trump levantó lentamente la cabeza. Su mirada se movía inquietamente por la sala, como si intentara desesperadamente encontrar a alguien que lo mirara con la admiración de antes. Pero ahora la atención de la mayoría de los delegados estaba fija en el representante ruso. Las cámaras, los flashes, los objetivos, todo apuntaba hacia él. Trump golpeó la mesa con fuerza. Estados Unidos no permitirá que lo humillen, declaró bruscamente. Nosotros mantenemos el orden en el mundo. Nosotros garantizamos la seguridad. Sin nosotros el mundo se sumergirá en el caos. En su voz se sentía un temblor. Cada palabra sonaba como un disparo, pero era obvio que la confianza y la fuerza de antes lo habían abandonado. Sus palabras se parecían más al grito desesperado de una bestia acorralada que a una amenaza formidable. Nevencia levantó la vista y lo miró con calma y atención, como a una persona que se ha metido en una situación sin salida. La verdadera fuerza, señor presidente, dijo con firmeza, no reside en las amenazas, sino en la capacidad de levantar de las ruinas lo que ha sido destruido. En su voz no había ni una pizca de arrogancia, solo una convicción inquebrantable en su razón. Sabemos lo que son las ciudades destruidas y lo difícil que es levantarlas de las cenizas. Sabemos lo que significa perder millones de vidas, pero no perder la fe en el futuro. Y precisamente por eso no tememos a nada. Parecía como si alguien hubiera abierto una ventana en la sofocante sala. La gente se miró. A algunos delegados les temblaron los labios, alguien asintió en silencio en señal de acuerdo. Trump hizo otro intento desesperado de tomar la iniciativa. Estados Unidos hace del mundo un lugar mejor. Ayudamos a otros países a desarrollarse. Somos una fuerza que trae progreso y prosperidad. Ese día, en la sala de reuniones, reinaba una atmósfera tensa. El intercambio de réplicas entre los representantes de diferentes países alcanzó su clímax cuando se pronunció una frase que resonó con su cinismo: ayudamos a los países a desarrollarse. Somos ayuda. Y al instante siguió la respuesta, como un trueno: ayuda, lo interrumpió Nevencia, es cuando después de ti quedan escuelas, no ruinas. Cuando los niños van a clase, no se esconden en sótanos. Cuando un país es recordado no por tus bombas, sino por tus universidades. Esta frase atravesó la sala como un rayo. Por un momento, se hizo el silencio, y luego estallaron los aplausos. No tumultuosos, sino densos, significativos. Se extendieron en una ola, como el aliento de un organismo gigantesco. La gente aplaudía no por formalidad, sino porque simplemente no podían evitarlo. Los periodistas en las filas superiores garabateaban notas apresuradamente. Uno de ellos, un corresponsal canoso de Europa, le susurró a un colega: esto es diplomacia de verdad, sin gritos, sin lemas, solo la verdad. Trump permanecía inmóvil, como un bloque de piedra. No miraba a nadie, apretaba los puños bajo la mesa. Sus labios temblaban y en sus ojos brillaba la ira. Todo lo que antes le daba fuerza, la confianza, la voz alta, la costumbre de la atención universal, ahora se había convertido en debilidad. Nevencia continuó hablando. Su voz seguía tranquila, pero cada frase sonaba como un desafío al orden mundial establecido. La historia ya ha demostrado, dijo, que las amenazas no funcionan. La Unión Soviética lo demostró hace 7 décadas. Con bayonetas se puede llegar, pero no mantener. Y no queremos volver a comprobarlo.
Miró a la sala no como político, sino como una persona que tenía algo que decir. Rusia no busca enemigos, continuó. Pero si alguien decide ponernos a prueba, que recuerde, somos herederos de quienes resistieron cuando el mundo entero pensaba que era imposible. Algunos delegados se levantaron y comenzaron a aplaudir. Luego otro, luego un tercero. Y en un instante, toda la sala se puso de pie. Trump permanecía inmóvil, su rostro se había vuelto incoloro, como el mármol. Parecía haber comprendido lo que estaba sucediendo. No una derrota en una discusión, sino algo mucho más grande, la pérdida de control sobre la atención. Los aplausos resonaron cada vez más fuerte. Eran sinceros, casi agradecidos. La gente comprendía, en esta sala, por primera vez en mucho tiempo, se habían pronunciado palabras detrás de las cuales había memoria, no política. Cuando el ruido comenzó a cesar, Nevencia se sentó. No sonrió, no levantó las manos, no aceptó las ovaciones. Simplemente se sentó, se ajustó las gafas y miró en silencio sus papeles. Por dentro, sentía cómo la sangre le latía en las sienes, no por la emoción, sino por el peso del momento. No era una victoria, era un deber. El deber de quienes recuerdan el precio de la paz. En un rincón, alguien de los periodistas susurró, habla como si tuviera a todo el siglo XX detrás de él. Y de hecho, detrás de este hombre tranquilo y cansado había generaciones, soldados, constructores, madres, científicos, todos los que pagaron con su vida para que algún día se pudieran pronunciar estas palabras. Trump no levantó la vista. Sentía como el suelo se le escapaba de los pies. Su arma, la voz alta y la presión, no funcionaba aquí. Lo miraban, pero ya no con interés, sino con lástima. El presidente intentó devolver la sesión al orden, pero fue inútil. Lo sucedido ya no cabía en el formato de las formulaciones diplomáticas. Nevencia, sin levantar la vista, dijo en voz baja, casi susurrando, la historia no tolera las amenazas. Esta frase sonó como la última nota, como un golpe de campana. Trump bajó los hombros. Las cámaras captaron su rostro, cansado, enojado, desconcertado. Y millones de espectadores en todo el mundo vieron, por primera vez en mucho tiempo, el presidente de los Estados Unidos parecía derrotado no por un grito, sino por el silencio. Después de una tensa pausa, el presidente golpeó suavemente el micrófono, intentando restablecer el orden en la sala, pero todos comprendían que era imposible recuperar el ritmo anterior. En el aire flotaba la sensación de que la historia se estaba escribiendo en ese mismo instante. Las cámaras seguían funcionando, los operadores susurraban entre sí, los traductores tenían una ligera expresión de desconcierto en sus rostros. Incluso ellos sentían que no era solo una discusión entre políticos, sino un choque de épocas. Y eso no es todo, amigos. Vasili Nevencia se levantó de nuevo, ya sin prisa. Sus movimientos eran pausados, tranquilos. Parecía que iba a decir no una respuesta, sino algo más. No miró a Trump. Su mirada recorrió la sala, los cientos de rostros, el mosaico abigarrado de delegaciones, donde junto a personas con trajes sobrios se sentaban otras con vistosos atuendos nacionales. Hoy hablamos mucho de fuerza, comenzó. Pero la fuerza no está en el hierro, no en los misiles sino en las amenazas. Permítanme recordarles, la Unión Soviética pagó el precio más alto por la paz, 27 millones de vidas. Esta no es una cifra abstracta. Son niños, mujeres, ancianos. Son personas que podrían estar ahora entre ustedes si no hubieran detenido la guerra en aquel entonces. Su voz no temblaba, pero en ella resonaba el peso de los años vividos. La sala escuchó en silencio. Incluso las cámaras se movían lentamente, como si temieran interrumpir el ritmo del discurso. Y después de todo esto, continuó, el país no solo resistió, sino que se levantó. Construimos ciudades de las cenizas, restauramos fábricas, levantamos escuelas. La gente iba a trabajar no por la gloria, sino porque sabía, si no lo hacían ellos, nadie lo haría. En la sala, alguien sollozó suavemente. Quizás por los recuerdos, o quizás por la conciencia de que ahora no tenían delante a un simple diplomático, sino a un hombre en cuya voz vivía el pasado. Eso es fuerza, dijo Nevencia. No amenazar, sino crear. No destruir, sino levantar. No hablar, sino hacer. Hizo una breve pausa,
y en el silencio se escuchó el clic de una cámara en algún rincón. Un silencio se apoderó de la sala, roto solo por el suave clic de una cámara que capturaba la tensa expresión del rostro de Trump. El presidente permanecía sentado, con las manos entrelazadas, su mirada vagaba por el vacío, como si intentara desesperadamente aislarse de las palabras que, como golpes de martillo, caían sobre él. Se autodenomina usted el policía del mundo, la voz de Nevencia sonaba firme, pero en ella se percibía el acero. Pero la igualdad no es un dictado, sino el reconocimiento a cada país del derecho a su propio camino. La Unión Soviética demostró que una mujer puede ser cosmonauta y capitana, que los hijos de obreros se convierten en científicos destacados. En esto reside la verdadera fuerza, forjada por el tiempo. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos incluso se permitieron aplausos discretos. Los delegados intercambiaron miradas, y se sentía que estas palabras expresaban la opinión de más de un país. Trump se inclinó bruscamente hacia adelante, intentando recuperar la atención perdida. Estados Unidos es un país de libertad. Protegemos a los débiles y siempre lo haremos. Somos la única fuerza que mantiene al mundo alejado del caos. Pero las palabras ya no sonaban tan convincentes como antes. No tenían la fuerza a la que el presidente estaba acostumbrado. Su voz tronaba, pero la sala guardaba silencio. Solo un ligero susurro recorrió las filas. Nevencia no alzó la voz. Con calma, incluso con un toque de cansancio, dijo, la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de mantener la palabra. La Unión Soviética lo demostró. Rusia es su heredera. No queremos la guerra. Simplemente queremos que nos escuchen. Y de nuevo el silencio. Un silencio pesado, resonante, que era más fuerte que cualquier grito. Trump bajó la cabeza, como buscando las palabras adecuadas, pero no las encontró. Parecía que incluso las paredes del antiguo edificio de la ONU se habían paralizado en espera. Y de repente el silencio se rompió por los aplausos. Primero aislados, tímidos, luego cada vez más fuertes y seguros. Decenas, cientos de personas se levantaron de sus asientos, aplaudiendo de pie o simplemente asintiendo en silencio en señal de acuerdo. Las cámaras volvieron a funcionar, registrando el triunfo. Los reporteros se apresuraron a escribir los titulares que ya resonaban en sus cabezas. Rusia recordó al mundo que la fuerza no está en las amenazas. Nevencia es aplaudido de pie. La diplomacia que volcó la sala. Trump se recostó en el respaldo de su silla. Su rostro se petrificó. Ni una sombra de emoción, solo cansancio y derrota se leían en sus ojos. Nevencia permaneció imperturbable. No sonrió. Sus manos reposaban tranquilamente sobre la mesa, su mirada estaba baja. Sabía que en política no hay victorias definitivas. Pero hay momentos en que la verdad suena más fuerte que todo lo demás. Y ese momento había llegado. Los aplausos no cesaron. Incluso los diplomáticos más reservados no pudieron ocultar su aprobación. Representantes de países considerados aliados de Estados Unidos se permitieron gestos cortos pero expresivos, de apoyo. Trump no se movió, solo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. No había perdido una discusión, había perdido la sala. Y en ese momento quedó claro, el mundo había cambiado. El presidente comprendió que las amenazas habituales ya no funcionaban. Pero ya era demasiado tarde. Cuando la sala comenzó a calmarse, las cámaras volvieron a cobrar vida. Los primeros planos capturaban rostros, emociones, miradas. Todos comprendían que habían sido testigos de algo más que un simple discurso político. Pero Trump no podía aceptar la derrota. La irritación aumentaba, como una tormenta a punto de desatarse. Volvió a acercarse al micrófono, a pesar de los intentos del presidente de pasar al siguiente punto de la sesión. El presidente de los Estados Unidos no pensaba rendirse. Estados Unidos no teme a las palabras, declaró, y su voz temblaba de ira. No permitiremos que el mundo escuche discursos falsos que encubren amenazas. Rusia no es un pacificador. Rusia es una fuente de caos. Un murmullo recorrió la sala. Los delegados se miraron, algunos pusieron los ojos en blanco, otros se apresuraron a anotar la cita, pero la mayoría guardó silencio. Todos esperaban la respuesta de Nevencia. Trump continuó,
como si intentara ahogar su propia impotencia. Estados Unidos es el único país que mantiene al mundo alejado de la catástrofe. Construimos, protegemos, damos oportunidades. Sin nosotros el mundo se derrumbará. Golpeó la mesa con la palma de la mano, esperando provocar una resonancia. Pero el efecto fue el contrario. La sala guardó silencio. Las cámaras guardaron silencio. Los traductores no se apresuraron a traducir. Incluso los periodistas no escribían, solo miraban. Nevencia no se apresuró a responder. Levantó lentamente la vista, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. Su rostro permanecía tranquilo, sus ojos, fríos, pero no enojados. «¿Habla usted de caos?», dijo. «Pero el caos se produce donde las armas se convierten en mercancía, donde la guerra es un negocio, donde la muerte tiene un precio». Hizo una pausa, y la sala contuvo el aliento. «La verdadera fuerza, señor presidente», continuó Nevencia, «es cuando un país es fuerte de espíritu, cuando sus ciudadanos saben que no serán abandonados, cuando los protege no un ejército extranjero, sino su propia fe y memoria». En la sala se escucharon aplausos. Primero silenciosos, indecisos, luego cada vez más fuertes y seguros. Delegados de África y América del Sur asintieron, mirando al representante ruso con respeto. Trump frunció el ceño. «Rusia difunde mentiras. Vemos quién está detrás de los conflictos. Estados Unidos trae la luz, y ustedes la destrucción». «¿Luz?», preguntó Nevencia y sonrió ligeramente. «Si su luz son los destellos de las bombas, entonces el mundo está demasiado iluminado». La frase resonó como un trueno en un cielo despejado, rompiendo el silencio de la sala. Cuando Estados Unidos habla de paz, casi siempre significa que en algún lugar se está preparando una guerra. Y cuando arden ciudades, son destellos de bombas, entonces el mundo está demasiado iluminado. Incluso los traductores más experimentados se quedaron sin habla por un momento. Y luego estalló una tormenta de aplausos, poderosos, sinceros, que no cesaron. Trump mantenía una expresión imperturbable, pero sus dedos traicioneramente temblorosos delataban su ira. Sin alzar la voz, Nevencia continuó: «La Unión Soviética no alcanzó la grandeza gracias al suministro de armas. Nuestro ascenso se debió a la fe. Fue la fe, y no los misiles, lo que trajo al mundo la victoria sobre el fascismo». La sala volvió a responder con aplausos. Esta vez no tan atronadores, pero más profundos y serios. Fue una valoración no de una retórica impactante, sino de la esencia misma de lo dicho. Trump se levantó bruscamente. Su rostro ardía, como una bandera ondeando a su espalda. «Estados Unidos es la encarnación del bien», exclamó. «Luchamos por la justicia y siempre estamos del lado de la paz». Nevencia se encontró con su mirada, sin inmutarse. «El bien que necesita autopromoción es un bien dudoso, señor presidente. El verdadero bien se juzga por las acciones. Después de la guerra, la Unión Soviética no sembró el miedo, sino que construyó el futuro. Construimos escuelas y fábricas, abrimos hospitales». «¿Y qué construyen ustedes?». Estas palabras cayeron en la sala como una losa de piedra. Se hizo un silencio sepulcral. Incluso Trump se quedó inmóvil, sorprendido. Intentó objetar algo, pero sus labios solo temblaron convulsivamente. Los periodistas, que observaban lo que sucedía desde la galería, ya anticipaban los titulares sensacionalistas de los periódicos de mañana. «Lo aniquiló con una sola frase», susurró alguien a un colega. Sin embargo, en el rostro de Nevencia no había ni rastro de triunfo. Solo se ajustó las gafas sin prisa y dijo: «No buscamos el conflicto, pero si se nos intenta intimidar de nuevo, el mundo verá la misma fuerza inquebrantable que una vez levantó a nuestro país de las ruinas». Trump se dejó caer pesadamente en su silla. Sus manos temblaban, su mirada vagaba inquietamente. En ese instante quedó claro: ni la voz alta ni el alto estatus ayudarían cuando se enfrentaba a una verdad tranquila e inquebrantable. En la sala reinaba tal silencio que parecía que incluso las paredes absorbían cada palabra. En ese silencio había más fuerza que en los lemas más ruidosos. Nevencia se sentó imperturbable. Su rostro permanecía inexpresivo, solo en lo profundo de sus ojos brillaba una sombra de recuerdos de quienes dieron su vida para que esas palabras pudieran ser pronunciadas.
Parecía que todo el edificio de la ONU contuvo el aliento, escuchando este duelo verbal. Por un momento desaparecieron las delegaciones y las banderas, solo quedaron dos personas, dos símbolos. Uno hablaba el lenguaje de las amenazas, el otro, el lenguaje de la memoria. Pero eso no es todo. El grito de uno se convirtió en desesperación. Y la respuesta del otro se convirtió en un momento que pasaría a la historia. Después de la sesión, el salón de la Asamblea General zumbó como un avispero. Decenas de idiomas, cientos de voces se fusionaron en un solo ruido. Los delegados hablaban animadamente, intercambiando opiniones. Algunos sonreían, otros salían de la sala con una expresión inescrutable. Los periodistas se movían entre las filas, intentando captar algún comentario. Parecía que todos eran conscientes, algo había sucedido que sería objeto de discusión en todo el mundo. Trump fue uno de los primeros en abandonar la sala. Su rostro estaba tenso, su mirada baja. Acompañado de asesores, caminaba rápidamente, como si quisiera escapar no solo de la sala, sino también de lo sucedido. Los obturadores de las cámaras chasqueaban, los flashes cegaban, pero él no se detenía. Con los labios apretados, siguió avanzando hasta desaparecer por la puerta de la sala de reuniones. Señor presidente, por favor, comente, gritaban los periodistas, pero él solo hizo un gesto con la mano. Y Nevencia permaneció sentado en su lugar. Sin prisa, repasó los papeles, apilándolos en una pila ordenada. Los diplomáticos se acercaron a él. Algunos le dieron la mano, otros se limitaron a asentir. Incluso los que solían mantenerse distantes, hoy se dirigían a él con calidez y respeto. Sus palabras las escuchó todo el mundo, dijo un representante de un país asiático. Gracias por recordar a todos lo que es la verdadera fuerza. No hablé por los aplausos, respondió Nevencia con calma, sino para que alguien recordara el precio de la paz. Hablaba en voz baja, pero los periodistas captaban cada una de sus palabras. Alguien incluso escribió, Rusia habla en voz baja, pero suena más fuerte que nadie. En ese momento, pasó un delegado de África, un hombre alto y canoso con una mirada sabia. Se detuvo, miró a Nevencia y dijo, nosotros también recordamos. Nuestras escuelas, nuestras carreteras, nuestras fábricas, su gente ayudó a construirlas, y no lo hemos olvidado. Nevencia asintió ligeramente en señal de acuerdo. La memoria es lo único que no se puede comprar, respondió. Lo único por lo que vale la pena luchar. Siguió sentado cuando la sala estaba casi vacía. Solo el suave eco de los pasos y el sonido de las puertas cerrándose recordaban que allí acababa de estallar una tormenta. En la sala contigua, tras gruesas paredes, se desarrollaba una escena muy diferente. Allí, donde Trump se había refugiado de las molestas cámaras, reinaba un silencio opresivo. Estaba sentado en un sillón de cuero, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la mesa. Sobre el mantel blanco yacían papeles arrugados, y una mancha húmeda de un vaso volcado se extendía. Los asesores permanecían inmóviles a un lado, temiendo moverse. Se rió de mí, espetó Trump, sin levantar la cabeza. ¿Ese diplomático? En respuesta, silencio. Uno de los asesores dijo tímidamente, señor presidente, las primeras reacciones en la prensa ya han aparecido. Las opiniones están divididas, pero la mayoría cree que Rusia se mostró muy convincente. Trump golpeó la mesa con fuerza. ¿Convincente?, rugió. ¿Oyeron cómo le aplaudían? Incluso nuestros aliados. Esto es una traición. En la sala de reuniones de la ONU, las pasiones se desataban. El discurso del diplomático ruso, pronunciado desde el atril, provocó el efecto de una bomba. Las palabras, llenas de dolor y verdad, conmovieron a muchos. Pero especialmente dolorosas resultaron para una persona. En el ala contigua del edificio, donde resonaban los pasos y olía a café como si se acercara un huracán, caminaba Donald Trump. Se dirigía a la sala de reuniones, sin prestar atención a la seguridad ni a los desconcertados empleados. La puerta se cerró de golpe, haciendo temblar el panel de cristal. Dentro reinaba el silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado y el chasquido de los bolígrafos en las manos de los asesores lo rompían. Trump se dejó caer pesadamente en la silla, apretando los puños hasta que los nudillos se blanquearon. Se rió de mí, espetó entre dientes. Ese diplomático. Se rió justo delante de todos.
Los asesores guardaron silencio. Uno de ellos dio un paso tímido hacia adelante. Señor presidente, la reacción de la sala fue inesperada, pero los medios todavía están bajo control. Podemos. Bajo mi control, Trump se levantó de un salto. ¿Vieron cómo aplaudían? Incluso nuestros aliados. Le aplaudían a él. El asesor retrocedió. Otro intentó intervenir. Quizás deberíamos hacer una pausa, comentar más tarde. Una pausa. Trump se giró, su voz ronca de ira. ¿Cuando Estados Unidos parece derrotado? No, no esperaré. Debemos actuar. Debemos demostrar que nadie se atreve a contradecirnos. Corrió por la habitación, tirando carpetas y papeles de la mesa. Haremos una declaración tan ruidosa que mañana nadie recordará su apellido. Que todo el mundo vea nuestra fuerza. Los asesores se miraron. Uno dijo en voz baja, señor presidente, ahora hay que actuar con cautela. La tensión es demasiado alta. Trump se detuvo y lo miró con tanta ira que el asesor bajó la vista. La cautela es para los que tienen miedo de perder, espetó. Y yo nunca pierdo. Se acercó a la ventana, desde donde brillaba el Nueva York nocturno. Desde la altura todo parecía tranquilo, pero dentro de Trump rugía la ira. Sentía que perdía el control, y eso lo volvía loco. ¿Aprobaron su discurso?, rugió Trump. ¿Lo aprobaron? Incluso nuestros aliados aplaudieron. Esto es una traición. Los asesores se miraron, nadie se atrevió a contradecirlo. Trump se levantó de un salto, caminó por la habitación, su rostro ardía. Hablaba sin mirar a nadie, como discutiendo consigo mismo, debemos mostrar la verdadera fuerza. Deben recordar quién manda aquí. No permitiré que Estados Unidos parezca débil. Se detuvo junto a la ventana, miró la sala, donde aún quedaban periodistas y delegados. Preparen una declaración, dijo con voz ronca. Hoy mismo. Y que los titulares sean más ruidosos que esos aplausos suyos. Mientras tanto, Vasily Nevencia estaba sentado en una pequeña sala de reuniones informales. Se quitó la chaqueta, aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua. En su rostro no había ni rastro de triunfo, solo cansancio. La puerta se abrió ligeramente. Entró un joven diplomático, visiblemente agitado. Vasily Alexeyevich, ¿ha visto lo que pasa en la prensa? Sus palabras son citadas por todos, incluso por los que normalmente están en contra nuestra. Nevencia sonrió en silencio. Que citen, dijo. Lo principal es que no me escuchen a mí, sino lo que hay detrás de esas palabras. Cerró los ojos por un segundo. En su memoria surgieron voces, rostros, viejas fotografías, la gente de la que hablaba, los que no vivieron, los que construyeron, los que creyeron. Su padre le había dicho una vez, hijo, las palabras tienen fuerza solo cuando detrás de ellas hay verdad. Y hoy sentía, la verdad había sonado. Aunque solo fuera una vez, la habían escuchado. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. En el umbral estaba el diplomático africano con quien había hablado antes. Señor Nevencia, dijo. Solo quería estrecharle la mano. Hoy dijo en voz alta lo que muchos piensan, pero no se atreven a pronunciar. Se dieron la mano, y en ello hubo más respeto que en miles de declaraciones oficiales. Cuando el diplomático se fue, Nevencia se quedó solo. Miró el vaso de agua, sus papeles, el viejo bolígrafo que tenía delante, y se dijo en voz baja. Lo importante es que no haya sido en vano. Comprendía, no era una victoria, era un recordatorio para el mundo, para aquellos que todavía creen que la fuerza se puede medir con dinero. Para aquellos que olvidan que cada país tiene una memoria, y esa memoria no se vende. En el otro extremo del edificio, Nevencia estaba sentado en una pequeña sala de reuniones. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. Le invadió una sensación de silencio, rara, densa, como después de una larga batalla. La puerta se abrió ligeramente y un diplomático de Asia, vestido con un traje claro, entró en la habitación. Señor Nevencia, dijo. Sus palabras de hoy las escuchó todo el mundo. Usted dio esperanza a muchos. Vasily Alexeyevich asintió. No hablé por el efecto, solo quería que el mundo recordara el precio de la paz.
Su voz sonó como la voz del tiempo, dijo el invitado en voz baja. Gracias. Se dieron la mano y el diplomático se fue. Un minuto después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró un representante de África, un hombre alto y robusto con una voz profunda. Sus palabras sobre las escuelas y las fábricas, dijo, fueron como un recordatorio. Nosotros crecimos con lo que construyeron sus ingenieros. Nuestros padres nos enseñaron en esas escuelas. Lo recordamos. Afuera, más allá de la ventana, el Nueva York de la tarde zumbaba y brillaba, como si nada hubiera pasado. Pero dentro del edificio de la ONU todos sabían, mucho había pasado. Entre bastidores comenzaba lo más interesante. En ese momento, Nevencia miró a su interlocutor con calidez, como si recordara algo muy personal. La memoria, dijo pensativamente. Eso es lo que une a las generaciones, lo que no se puede perder. Porque si olvidamos quiénes somos, también perderemos el sentido de nuestra existencia. Después de estas palabras, intercambiaron un breve pero firme apretón de manos, como dos personas que se entienden sin palabras. Cuando el diplomático se fue, un silencio se apoderó de la sala. Nevencia bajó la mirada, y en su memoria surgieron las palabras de su padre: hijo, recuerda, las palabras son un arma poderosa, pero solo cuando detrás de ellas hay verdad. Y hoy estaba seguro, la verdad había sonado. Y ahora ya no importaba lo que escribieran los periódicos o qué declaraciones se hicieran. Lo importante era que lo habían escuchado. Cerró los ojos con cansancio. En sus oídos todavía resonaba el murmullo de los aplausos, pero más fuerte que ese murmullo era el silencio. Un silencio en el que nacía la conciencia de que todo lo dicho no era por la victoria, sino por la preservación de la memoria. Comprendía que Trump no se calmaría. A esta sesión le seguirían nuevos enfrentamientos, nuevas declaraciones, nuevas amenazas. Pero hoy, al menos por unos instantes, la verdad había prevalecido. Se levantó, recogió los papeles y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, el mismo Nueva York, pero en el reflejo no veía las luces de la gran ciudad, sino rostros, viejas fotografías, voces del pasado, personas que ya no están, pero gracias a las cuales él podía estar allí y hablar. Dijo en voz baja: por ustedes, por todos los que recuerdan lo que es perder y volver a encontrar. Y por un momento le pareció que en algún lugar lejano, al otro lado del océano, esas palabras las escuchaban aquellos que ya no podían aplaudir. Pero eso no es todo, amigos. Trump decidió regresar, cometiendo un error del que luego se arrepentiría. Media hora después, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Los periodistas ya se disponían a marcharse, pero un ruido repentino hizo que todos se giraran. En el umbral estaba Trump. Su rostro estaba tenso, sus pasos, rápidos y bruscos. Había regresado. Los asesores lo seguían, apenas pudiendo seguirle el ritmo. Las cámaras volvieron a funcionar, los flashes cegaron la sala. Todas las conversaciones cesaron. Los delegados, que ya recogían sus cosas, volvieron a ocupar sus asientos. En el aire se sentía la tensión, ahora debía haber una continuación. Trump se acercó al micrófono y, sin esperar el permiso del presidente, comenzó a hablar. Quiero que todos aquí entiendan, su voz sonaba como una cuerda tensa. Estados Unidos no permitirá que nadie distorsione la verdad. Somos la fuerza que protege a este mundo. Sin nosotros, todo se derrumbará, sin nosotros no habrá orden. Habló en voz alta, con claridad, como marcando cada sílaba: suministramos armas a nuestros aliados porque protegemos la libertad. Y si alguien decide ponernos a prueba, sabrá lo que es una verdadera respuesta. Estados Unidos no bromea. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar el micrófono. El sonido resonó en la sala, pero esta vez nadie se inmutó. Ni un aplauso, ni un asentimiento de aprobación. Nevencia levantó lentamente la cabeza. Su rostro permanecía impenetrable. Miró a Trump, y en esa mirada no había miedo ni irritación, solo una calma cansada. ¿Se levantó? Su voz sonó suave, casi en un susurro, pero cada sílaba resonó claramente en la sala. Sus palabras suenan fuerte, señor presidente, pero el trueno no es fuerza. A veces el trueno es solo un eco. La sala se quedó en silencio. Incluso las cámaras dejaron de hacer clic. La URSS demostró,
continuó Nevencia, que la fuerza no se mide por la cantidad de misiles. La fuerza se mide por lo que queda después de ti. Dejamos ciudades donde se escuchaba la risa de los niños. Dejamos escuelas donde estudiaron futuros científicos. Dejamos el espacio, que se hizo común para toda la humanidad. Eso es la verdadera fuerza. ¿Y qué dejarán ustedes? Esta frase cayó en la sala como una piedra en el agua. Durante unos segundos nadie se movió. Luego se escuchó un ligero murmullo. Alguien se aclaró la garganta, alguien bajó la mirada. Incluso los traductores hablaron más bajo, como si temieran romper la atmósfera que se había creado. Trupp permaneció inmóvil. Su mandíbula se tensó, sus labios se pusieron blancos, pero guardó silencio. Sentía que cualquier palabra ahora sonaría más débil que ese silencio. Nevencia bajó la vista, luego la levantó de nuevo y dijo, la historia no tolera las amenazas. Ya dio su respuesta una vez, y esa respuesta es conocida en todo el mundo. Con bayonetas se puede llegar, pero mantenerse, es imposible. La sala estalló en aplausos, pero esta vez fueron aplausos no protocolarios. La gente se puso de pie, aplaudía de pie. Alguien incluso gritó algo en su lengua materna. Una ola de sonido recorrió la sala, rebotando en las paredes, como un aliento vivo. Trump cerró los ojos, sus hombros temblaron. Comprendió, esto era el final. El presidente golpeó suavemente el mazo, pidiendo orden, pero nadie lo escuchó. Las cámaras volvieron a funcionar, y millones de espectadores en todo el mundo vieron cómo el presidente estadounidense permanecía de pie, con los puños apretados, mientras la sala aplaudía al diplomático ruso. Nevencia permanecía en el micrófono, inmóvil. Esperó a que el ruido disminuyera. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos brillaban. No hablaba por las ovaciones, hablaba por aquellos que nunca más podrían escuchar. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, dijo en voz baja, casi en un susurro, Rusia no busca enemigos. Rusia siempre está dispuesta a defender su futuro. Queremos la paz. Y si alguien piensa lo contrario, que recuerde las lecciones de la historia. Ella no tolera las amenazas. La sala volvió a zumbar. La gente intercambiaba miradas. Algunos sonreían, otros asentían. Incluso los delegados, que normalmente evitaban declaraciones contundentes, ahora parecían pensativos. Trupp se sentó. Su rostro se volvió de piedra. Las cámaras captaron un primer plano, cansancio, ira, desconcierto. No estaba acostumbrado a las derrotas, pero ahora era obvio. En la mesa de la delegación estadounidense reinaba un tenso silencio. Uno de los asesores le susurró algo, pero Trump no escuchó. Permaneció sentado, con los puños apretados, y miró a la nada, mientras la sala seguía aplaudiendo a Nevencia. Nevencia miraba a la nada, mientras la sala seguía aplaudiendo. Esos aplausos no eran solo una señal formal de atención, eran el reconocimiento de la fuerza de la verdad, pronunciada con calma y seguridad. Cuando las ovaciones cesaron, el presidente anunció un receso. Los delegados se levantaron de sus asientos, muchos se dirigieron a la salida, pero sus miradas seguían fijas en Nevencia. Él permanecía inmóvil, como si se hubiera convertido en parte de esa escena, un símbolo del momento en que el mundo, por unos minutos, recordó el verdadero significado de la palabra historia. Y aquí está, la culminación. Solo una frase, una sala, y toda América se quedó en silencio. Después del anuncio del receso, la sala se movió, pero no cobró vida. La gente se levantaba lentamente, como si no terminara de comprender que había sido testigo de un momento histórico. Algunos seguían aplaudiendo, otros simplemente permanecían en silencio, y otros intentaban captar la mirada de Nevencia, como queriendo expresarle personalmente su gratitud. Trupp permanecía inmóvil. Sus hombros caídos, su rostro pálido. Las cámaras, enfocadas en él, registraban cada detalle, ojos apagados, dedos temblorosos, una espalda antinaturalmente recta. Todo en su aspecto hablaba de una lucha interna. No estaba acostumbrado a perder, especialmente de esta manera, no en una batalla verbal, sino en un enfrentamiento con la verdad. Los asesores se inclinaron hacia él. Uno de ellos dijo en voz baja, «Señor presidente, es mejor que se vaya. La prensa ya está esperando afuera, la sala todavía está agitada».
Necesita irse. Trump levantó bruscamente la mano, haciendo que todos se callaran. Se levantó lentamente, se pasó la mano por el cabello y se dirigió al micrófono. Sus pasos resonaban, como si no caminara sobre una alfombra, sino sobre losas de piedra. Rusia distorsiona la historia, dijo, escudándose en mitos del pasado. Hablan de paz, pero en realidad traen una amenaza. Estados Unidos no les permitirá engañar al mundo. Somos garantes de la justicia. Construimos el futuro, no vivimos del pasado. Su voz temblaba, pero intentaba hablar con confianza. Sin embargo, ahora la sala lo escuchaba no con interés, sino con indiferencia. Alguien hojeaba papeles, alguien susurraba con un vecino. Solo las cámaras permanecían atentas, pero también ellas, al parecer, registraban no el significado de sus palabras, sino el hecho mismo del intento de recuperar la atención perdida. Nevencia se levantó lentamente. No se acercó al micrófono de inmediato, sino que simplemente se quedó de pie y miró a Trump. El silencio en la sala fue instantáneo. Nadie quiere que se repitan las viejas guerras, señor presidente, dijo. Ninguna madre, ningún padre, ningún niño las quiere. Pero cuando alguien intenta intimidar al mundo de nuevo, olvida lo principal. El miedo no puede ser el fundamento del futuro. Recorrió con la mirada la sala. La atención de todos los presentes volvió a centrarse en él. Después de la guerra, la Unión Soviética no solo levantó sus ciudades de las ruinas, continuó Nevencia. Ayudamos a otros países. Construimos escuelas, hospitales, fábricas en África, en Asia. Compartimos lo que teníamos, aunque nosotros mismos teníamos poco, porque sabíamos. La paz solo es posible cuando es común. Varios delegados de países africanos aplaudieron. A ellos se unieron representantes de Oriente Medio. Alguien se puso de pie en las filas superiores. Nevencia hizo una pausa y añadió, la URSS no comerciaba con la guerra. Comerciábamos con la esperanza. Estas palabras sonaron simples, pero la sala pareció exhalar con alivio. Trump volvió a agarrar el micrófono, casi arrancándolo del soporte. Estados Unidos también presta ayuda, dijo bruscamente. Construimos, restauramos, damos libertad. Pero Nevencia no alzó la voz. Ayuda, dijo, es cuando después de ti quedan ciudades y canciones, no ruinas y llantos. Es cuando los niños van a la escuela, no huyen de las explosiones. Es cuando la vida se levanta, no la economía de guerra. La sala se quedó en silencio. Estas palabras penetraron más profundamente que cualquier declaración. Incluso los traductores ahora hablaban casi en un susurro, como si comprendieran que la fuerza residía en la entonación, no en el volumen. Conocemos el precio de la paz, dijo Nevencia, porque la pagamos con sangre. 27 millones de vidas no son solo una cifra. Son nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros destinos. Y cuando alguien habla de fuerza, que recuerde, la fuerza es resistir. Trump se dejó caer en su silla. Su mirada se volvió vidriosa, sus manos temblaban. No parecía un líder, sino un hombre que ya no tenía nada que decir. La sala se llenó de aplausos. Esta vez fueron largos, potentes, casi solemnes. Las cámaras temblaban por los flashes. Los traductores se quedaron inmóviles. Alguien grababa lo que sucedía con el teléfono, alguien simplemente estaba de pie con la boca abierta. Incluso los representantes de países que nunca habían apoyado a Rusia, ahora aplaudían no por cálculo político, sino porque sintieron algo humano en esas palabras. Cuando el ruido cesó, Nevencia volvió a mirar la sala. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos, cansados, como si llevara sobre sí el peso de los siglos. No queremos que la historia se repita, dijo en voz baja. Queremos que el mundo finalmente recuerde, las amenazas no traen victorias. Solo traen pérdidas. Estas palabras concluyeron su discurso. Trump ya no intentó objetar. Simplemente se sentó, con los puños apretados. Incluso sus asesores guardaron silencio, comprendiendo que discutir era inútil. La sala estaba de pie. La gente aplaudía de pie. Alguien se secaba las lágrimas, alguien miraba a Nevencia como si por primera vez comprendiera que la diplomacia no es solo protocolo, sino memoria. Cuando los aplausos cesaron, el presidente dijo en voz baja al micrófono, momento histórico.
Y nadie lo discutió. El mundo había visto muchas cosas, pero algo así, nunca. La sala fue vaciándose poco a poco. Algunos se marchaban en silencio, otros susurraban, mirándose. Pero la mayoría permanecía pensativa. No tenían prisa, como si temieran romper la sensación que flotaba en el aire. Las cámaras ya no chasqueaban, pero en cada mirada, en cada movimiento se sentía, la gente todavía estaba digiriendo lo escuchado. Un silencio se apoderó de la sala de reuniones, tan denso que parecía poder tocarse. Un silencio en el que se percibía claramente, la gente estaba digiriendo lo escuchado. Los periodistas se lanzaron a los pasillos, conversando animadamente. Unos exclamaban, «Esto no se veía en la ONU desde hace décadas». Otros anotaban apresuradamente sus notas, ideando titulares llamativos. Rusia recordó al mundo que la verdad es más fuerte que las armas. Trump se quedó sin respuesta por primera vez. Nevencia hizo que la sala se pusiera de pie. Estas frases resonaban en diferentes idiomas, haciendo eco por el edificio. El propio Vasili Nevencia estaba junto a la ventana, observando las luces de la ciudad nocturna. Su rostro mantenía la calma, pero en sus ojos se leía el cansancio, ese mismo que aparece después de una larga batalla, donde la única arma fueron las palabras. No sentía júbilo, ni triunfo, más bien, alivio. Porque no era una victoria sobre alguien, sino una victoria sobre el olvido generalizado. De repente, el silencio fue interrumpido por pasos. Se le acercó un joven diplomático de Europa del Este, con una delgada carpeta en las manos y una mirada desconcertada. «Gracias por haberlo dicho», pronunció en voz baja. «Nosotros mismos no podemos permitírnoslo, pero pensamos lo mismo». Nevencia se volvió y asintió apenas perceptiblemente. «A veces basta con que uno hable por muchos», respondió. «Lo importante es que escuchen». El diplomático asintió en silencio y se retiró, dejando tras de sí solo un ligero eco de pasos. Mientras tanto, en el otro extremo del edificio, en los laberintos de los brillantes pasillos, se desarrollaba una escena muy diferente. La delegación estadounidense avanzaba rápidamente, sin prestar atención a los que la rodeaban. Donald Trump, con la mandíbula apretada, iba primero, escoltado por la seguridad. La corbata de un rojo brillante estaba descuidadamente desplazada hacia un lado, su rostro ardía. Los periodistas lo rodearon al instante. «Señor presidente, ¿cómo comenta la declaración de Rusia? ¿Considera el discurso de Nevencia una amenaza o una provocación? ¿Es una derrota diplomática?» Trump guardó silencio y solo espetó al pasar, «Estados Unidos siempre tiene razón». ¿Y punto? Con estas palabras, desapareció tras la puerta, dejando tras de sí solo susurros, flashes de cámaras y miradas desconcertadas. En los pasillos, los delegados seguían discutiendo animadamente lo sucedido. «No hablaba como político, sino como un hombre que recuerda el dolor», comentó el representante africano, un anciano con el rostro surcado de arrugas. «Por eso lo escucharon», respondió su colega. «La gente está cansada de las amenazas. Quieren que alguien hable por fin no de fuerza, sino de memoria». Mientras la sala zumbaba como un avispero, Nevencia seguía en la misma habitación. Sobre la mesa, delante de él, había hojas de papel cubiertas de notas. No las releía, simplemente las sostenía con la palma de la mano, como si temiera que el ligero soplo del aire acondicionado se las llevara. En su memoria surgieron recuerdos de un pasado lejano, cuando, siendo un niño, escuchaba las historias de los veteranos, gente sencilla que hablaba sin patetismo ni grandes palabras, pero cuyo silencio sonaba más fuerte que cualquier discurso. Entonces comprendió por primera vez que la verdad no necesita gritos. Y ahora, en este enorme edificio, donde el cristal y el hormigón reflejaban la luz de los focos, volvió a sentir lo mismo. El silencio que sigue a la verdad pronunciada es más atronador que cualquier aplauso. La puerta se abrió suavemente. En el umbral estaba uno de sus ayudantes. «Vasili Alexeyevich, le esperan los periodistas, piden una entrevista». Nevencia negó con la cabeza. «Hoy no», respondió tranquilamente. «Que las palabras vivan por sí mismas, sin comentarios adicionales. Así conservarán su fuerza por más tiempo». Tomó su maletín, se puso la chaqueta y salió al pasillo. La gente se apartaba, siguiéndolo con miradas en las que se leía respeto, asombro e incluso una admiración descarada. Caminaba sin prisa,
y cada uno de sus pasos sonaba seguro, como marcando el ritmo del día que terminaba. A la entrada del edificio lo esperaban los periodistas. Los objetivos de las cámaras apuntaban directamente hacia él. Las preguntas llovieron a cántaros. Señor Nevencia, ¿esperaba una reacción tan fuerte de la sala? ¿Qué sintió al escuchar los aplausos? ¿Es una victoria para Rusia? Se detuvo un momento, los miró y respondió brevemente: no es una victoria, es memoria. Y la memoria no pertenece a un solo país. Pertenece a todos los que pagaron por la paz. Con estas palabras se giró y se dirigió a la salida. Las cámaras volvieron a zumbar, pero él ya no las oía. En la calle, el viento agitaba las banderas a la entrada. Nevencia se detuvo un momento, las miró y pareció escuchar un suave susurro del tiempo: la historia no tolera las mentiras. Se puso el abrigo, se ajustó el cuello y bajó lentamente los escalones. Abajo le esperaba un coche negro. Subió, sin mirar atrás, cerró la puerta. Afuera seguían brillando los flashes, pero en el habitáculo reinaba el silencio. Nevencia cerró los ojos y se permitió un breve suspiro. En su mente resonaban voces, no las de hoy, sino voces del pasado, voces de aquellos gracias a quienes estaba allí ahora. Dijo en voz baja: hemos hablado. Y el mundo ha escuchado. Eso es suficiente. El coche se puso en marcha suavemente, dejando atrás el edificio donde esa noche no solo se hacía diplomacia, sino que también revivía la memoria. La verdadera fuerza de esas palabras se manifestaría más tarde, cuando las cámaras estuvieran apagadas. La noche en Nueva York era fría y densa. El edificio de la ONU parpadeaba en la oscuridad, y en sus paneles de cristal aún se reflejaban los destellos de los flashes. Afuera, el ruido y el ajetreo disminuían poco a poco, pero dentro, en los pasillos, la gente seguía hablando en susurros. Lo que había sucedido ese día era imposible de olvidar. Vasili Nevencia caminaba por el largo y desierto pasillo. Cada uno de sus pasos resonaba con un suave eco. No tenía prisa. Por primera vez en todo el día, podía permitirse caminar despacio, con calma. Por las ventanas pasaban las luces de los coches, y en algún lugar abajo se oía el sonido de las sirenas, el ruido habitual de una gran ciudad que vivía su propia vida, sin sospechar lo que acababa de suceder entre esas paredes. En la oficina reinaba el silencio, roto solo por el eco de las últimas palabras pronunciadas en la sesión. Vasili Alexeyevich Nevencia estaba de pie, sumido en sus pensamientos, como sintiendo cómo la atmósfera en esas paredes había cambiado imperceptiblemente. En su mente resonaban una y otra vez las frases pronunciadas el día anterior. No como un recuerdo triunfal, sino más bien como una pesada carga de responsabilidad. Cada palabra estaba dedicada a la memoria de quienes no llegaron a este día, quienes no lo vieron, aquellos cuyos destinos se convirtieron en meras líneas en los libros de historia. Comprendía que la verdadera fuerza de la verdad no reside en aplastar al oponente, sino en la valentía de pronunciarla en voz alta, cuando a su alrededor reinaba el silencio habitual. Se acercó a la ventana, y su mirada se posó en las banderas que ondeaban al viento. Se extendían hacia arriba, como intentando captar el silencio que se cernía sobre la ciudad. La historia no tolera las amenazas, volvió a resonar en su conciencia. Y en esas palabras no había ni un atisbo de patetismo, solo una tranquila certeza de lo inevitable. De repente, la puerta a su espalda se abrió ligeramente. En el umbral apareció una joven periodista, con un bloc de notas en la mano y una mirada avergonzada. «Señor Nevencia, ¿podría dedicarme unas palabras?», preguntó en voz baja. Él se giró, sonriendo apenas perceptiblemente. «Ya es tarde», respondió con suavidad. «Todas las palabras importantes ya se han pronunciado hoy». «Pero usted comprende», insistió la joven. «Mañana todos los periódicos estarán llenos de titulares sobre este día. Su discurso es un verdadero punto de inflexión. ¿Cómo le gustaría que se percibiera?». Nevencia guardó silencio un momento antes de responder: «Que lo entiendan como puedan. Lo principal es que recuerden que la paz no es un juego, sino una memoria sagrada. Y que el precio de esa memoria son vidas humanas». La periodista asintió, y en sus ojos brilló algo parecido al respeto. «Gracias», dijo en voz baja y se apresuró a marcharse. Se quedó solo. De repente, acudieron a su memoria imágenes de su infancia, una habitación modesta, el olor a periódicos viejos y la voz de su padre, que le contaba historias de la guerra.
No somos héroes, hijo. Simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Y los verdaderos héroes son los que regresaron y encontraron fuerzas para seguir viviendo. Esa frase ahora sonaba como una respuesta a todas las preguntas. De eso había hablado hoy. No de guerras e intrigas políticas, sino de personas que, a pesar de todo, reconstruyeron lo destruido para que sus descendientes pudieran simplemente vivir. Volvió a mirar la ciudad. Las luces de los rascacielos de Manhattan parpadeaban, como estrellas lejanas y extrañas. De repente, comprendió que, independientemente de dónde se encuentre una persona, en Moscú, Nueva York o cualquier otro rincón del mundo, todos tienen un deseo común: que sus hijos nunca sepan lo que es la guerra. Por detrás se escucharon pasos silenciosos. Se le acercó el traductor, su antiguo colega. Vasily Alexeyevich, dijo en voz baja. El coche espera. Sí, voy, asintió Nevencia. Bajaron, donde los recibió una ráfaga de viento. En la entrada había personal de seguridad. Uno de ellos saludó brevemente al diplomático. Antes de subir al coche, Nevencia se detuvo. Miró las banderas, que ondeaban ligeramente al viento, y dijo en voz baja, como dirigiéndose a sí mismo: que este silencio dure el mayor tiempo posible. Subió al coche y el conductor arrancó. La ciudad pasaba lentamente por las ventanas, las luces de los escaparates, las siluetas de la gente, la oscura superficie del río. En el habitáculo reinaba el silencio. Vasily Alexeyevich cerró los ojos. En su memoria volvieron a aparecer los rostros de la sala, la expresión tensa de Trump, las miradas cautelosas de los delegados, los flashes de las cámaras, y luego los aplausos y esa rara sensación de unidad, cuando toda la sala respiraba el mismo aire. Exhaló. Le parecía que con cada aliento el ruido de ese día quedaba atrás, disolviéndose en la oscuridad. Y en algún lugar lejano, en otro país, millones de personas frente a las pantallas de televisión escuchaban sus palabras. Algunos discutían, otros se indignaban, otros simplemente guardaban silencio, pero nadie permanecía indiferente. Y eso era lo más importante. El coche giró en la avenida. Los faros se deslizaron sobre el asfalto. En el espejo retrovisor se reflejaban las luces de la ciudad y las banderas, que todavía ondeaban al viento. La historia no tolera las amenazas, repitió en un susurro, como si pusiera un punto final. Pero recuerda a quienes dijeron la verdad. Miró por la ventana. En algún lugar lejano amanecía. Una delgada franja de luz se abría paso lentamente a través de la oscuridad de la noche. Y en esa luz había la misma sensación por la que valía la pena hablar. La sensación de que la verdad, después de todo, había sido escuchada. El coche desapareció tras una curva, dejando atrás el ruido de la ciudad y el edificio donde, horas antes, el mundo entero había escuchado como un hombre recordaba a todos: la fuerza no reside en las amenazas, sino en la memoria. Parecía que todo había terminado, pero una inesperada llamada telefónica después de la sesión lo puso todo patas arriba. Los periódicos y los noticieros estaban llenos de titulares: Rusia puso a América en su sitio. Se quedó paralizada. Nocaut diplomático. Trump no soportó la presión. Los canales de YouTube repetían sin cesar las mismas imágenes: Nevencia, de pie ante el micrófono, y la sala, que estallaba en aplausos. Sobre el fondo de su rostro sereno, una voz en off decía: la historia no tolera las amenazas. Los periodistas mantenían acaloradas discusiones en directo. Los politólogos intentaban calcular quién había ganado en esa sesión. Pero la gente común, que observaba lo que sucedía desde sus casas, veía no un juego político, sino a un hombre que hablaba no con lemas, sino con el corazón. En todo el mundo, en cafés, oficinas y cocinas, se discutía lo mismo: algunos admiraban, otros se indignaban, pero nadie permanecía indiferente. Incluso los que no entendían las sutilezas de la diplomacia sentían que había sucedido algo excepcional, cuando las palabras encontraron eco en lo más profundo del alma. Mientras tanto, en Moscú, un sol frío se alzaba sobre la ciudad. En la oficina de la representación rusa, sobre la mesa, había una pila de periódicos frescos. Todos los titulares estaban dedicados a la sesión de ayer. Nevencia entró en la oficina, dejó su maletín y se sentó junto a la ventana. No tocó ninguno de los periódicos, simplemente observó cómo los rayos del sol se deslizaban sobre los tejados de las casas y escuchó el lejano
Ruido de los coches. Y esto, amigos, no es el final de la historia, sino solo su comienzo. ¿Qué pasará después? Los rayos del sol se deslizaban sobre los tejados de Texas, y abajo se escuchaba el murmullo amortiguado de la gran ciudad. Un joven empleado se asomó a la oficina. Vasily Alexeyevich, la prensa le espera, quieren una entrevista. Que esperen, fue la tranquila respuesta. Hoy es mejor guardar silencio. Vasily Alexeyevich se sirvió un café recién hecho, tomó distraídamente un periódico y lo puso a un lado. En la primera página, su fotografía y un gran titular: la fuerza no está en las armas. Una sonrisa apenas perceptible asomó a sus labios. Los recuerdos lo llevaron al pasado, a su infancia, a su padre, y su voz resonó claramente en su memoria. Recuerda, hijo, le había aconsejado su padre, si alguna vez tienes que hablar en nombre del país, habla en nombre de su memoria. La gente puede no estar de acuerdo con la política, pero nadie discutirá con lo que se ha pagado con sangre. Se sumió en el silencio, y en su cabeza volvieron a sonar las palabras de ayer. No lemas grandilocuentes, ni formulaciones diplomáticas pulidas, sino frases sencillas y sinceras. La paz no se puede construir solo con amenazas. No queremos la guerra. Queremos preservar la memoria. Sonó el teléfono. Vasily Alexeyevich no contestó de inmediato. Vasily Alexeyevich, el mundo entero le está citando, exclamó una voz de la oficina de prensa. Su discurso ya ha sido calificado como una victoria silenciosa. Sonrió. Las victorias son diferentes, respondió. Lo importante es que no se conviertan en olvido. Volvió a mirar por la ventana. La ciudad despertaba. La gente se apresuraba al trabajo, hablaba por teléfono móvil, se sonreía. La vida seguía su curso. Y quizás en eso radicaba la verdadera victoria, en que, a pesar de todo, la vida sigue adelante. Vasily Alexeyevich tomó un bolígrafo e hizo una breve anotación en una hoja de papel. La historia no acepta amenazas, pero está agradecida a quienes recuerdan. Luego, guardó cuidadosamente la hoja en la carpeta y cerró los ojos por un momento. Una extraña sensación se extendió por su pecho, mezclando cansancio y serenidad. Y en algún lugar lejano, en otro país, Donald Trump también estaba sentado junto a la ventana. Delante de él se alzaba una pila de periódicos con su fotografía en la portada. Pero los titulares decían algo muy diferente. Y en algún momento comprendió que no había perdido un debate, ni un evento concreto, sino el propio silencio. Porque sus palabras ya habían caído en el olvido, y las de otro permanecieron en la memoria. El mundo volvió gradualmente a su ajetreo habitual, pero en las paredes de las Naciones Unidas aún resonaba un eco invisible. No llamaba la atención, no exigía reconocimiento, simplemente recordaba a todo el que entraba en la sala. A veces, una sola voz, pronunciada con calma y seguridad, es capaz de ahogar el ruido de toda una época. Y si alguien hubiera estado en la entrada en ese momento, habría oído como el viento, jugando con las banderas, repetía en voz baja la misma frase: la historia no tolera las amenazas. Y en esas palabras no hay un final, en ellas hay un comienzo.